Hola mis amigos, ¿cómo han estado? Nuevamente aquí con ustedes en esta oportunidad con un nuevo video. Esta vez en mi canal he querido compartirles un análisis que he realizado a la nueva norma ISO 31000 del año 2018 respecto a los principales cambios que se ha tenido en el documento como tal. Entonces vamos a hablar un poco de los cambios que hubo versión 2018 versus la versión del año 2009 como tal de la ISO 31000. Todos sabemos que va en su segunda versión, entonces por eso me he tomado la tarea de hacer un análisis de este documento. Bueno, muy bien, entonces aquí tenemos al lado izquierda del video, tenemos la ISO 31000 del año 2009, gestión de riesgos, principios y directrices. Y a mano derecha tenemos la ISO 31000 del año 2018, gestión de riesgos, directrices. Entonces es uno de los pequeños cambios de forma que vemos ahí. Se elimina la palabra principios del título como tal de la norma y se deja simplemente que como directrices como tal. Pues ya vamos a ver más adelante, los principios se siguen manteniendo, solamente que ya están dentro del contenido de la norma y los han quitado específicamente pues de forma textual de lo que es el título de la norma. Entonces miremos el título de prefacio, se continúa el mismo título de prefacio, no hay ningún cambio en esta parte. Vamos a ver qué dice el contenido. Bueno, entonces en el contenido vemos que se mantiene la declaración de participación en la elaboración de organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales en colaboración con ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional. Entonces se mantiene digamos, ese reconocimiento a estos entes que participan en la elaboración de esta norma. Se elimina la declaración de requerimiento del 75% de los miembros del comité para su aprobación. Entonces, en la anterior versión se hablaba de que se requería un 75% de participación en cuanto a los miembros que elaboran la norma. Pues este párrafo se ha eliminado en la nueva versión, ya no aparece. Se mantiene la declaración sobre las posibilidades de que algunos de los elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. Entonces se mantiene también el tema de que parte del contenido de la norma, unas partes del contenido puedan ser, digamos, tener derechos de patente como tal. Entonces es temas de protección de propiedad intelectual. Referencia a la URL, esto es una referencia para mayor explicación sobre la naturaleza voluntaria de la norma, pues manda a un link donde podemos tener mucho más información respecto a lo que es el objeto de la norma y su naturaleza voluntaria. Digamos, es una guía, no es un documento que sea obligatorio de aplicación a las empresas, sino que simplemente es una guía que establece las directrices para la gestión de riesgos y lógicamente pues es un documento que es de adopción netamente voluntaria como tal. Este documento fue preparado por el Comité Técnico ISO TC 262, gestión de riesgos. La anterior versión fue preparada por el grupo de trabajo. Entonces aquí hay una aclaración que se hace respecto a que aquí ya se especifica claramente que el comité que elabora esta norma es el 262. En la anterior versión se hablaba de que la norma había sido preparada por un grupo de trabajo de la Junta de Administración Técnica de la ISO sobre gestión de riesgos. Ya en la anterior versión no se hablaba puntualmente de que fuera elaborada por el comité técnico de 262. Aclara que esta segunda versión cancela y reemplaza la primera edición. Está anulando la versión 31000 del año 2009 que ha sido revisada técnicamente. Entonces específicamente después de la aprobación de esta norma queda como obsoleta la versión del año 2009. Por tanto no se debe referenciar ni se debe utilizar esta versión anterior, sino que se recalca de que automáticamente con la aprobación de esta norma, versión 2018, la versión 2009 queda como obsoleta. Menciona los principales cambios relacionados a la edición anterior, trae como un compilado, un resumen de lo que realmente cambió en la nueva norma. Entonces dice que se hace una revisión de los principios de gestión de riesgos, que son los criterios clave para su éxito. Entonces, recuerdan que anteriormente teníamos 11 principios, entonces es una revisión de estos principios y se condensaron un poco más, ya lo vamos a ver más adelante. Se destaca el liderazgo de la alta dirección y la integración de la gestión de riesgos, comenzando con la gobernanza de la organización. Entonces se le da mucho más énfasis al tema de que
La gestión de riesgos debe arrancar desde el máximo órgano de gobierno, ¿cierto? Desde la alta dirección y hasta el máximo órgano de gobierno. Entonces, desde allá debe venir la adopción de esta norma. Si esto no se hace de esta forma, pues lógicamente el modelo no tendrá ningún éxito como tal. Un mayor énfasis en la naturaleza interactiva de la gestión del riesgo, señalando que las nuevas experiencias, el conocimiento y el análisis pueden llevar a una revisión de procesos, acciones y controles en cada etapa del proceso. Entonces, muestra el tema interactivo, de cómo se debe comprometer a los procesos dentro de la empresa, se da mayor énfasis a que haya más integración con el modelo como tal de todas las partes que intervienen dentro de la empresa, lógicamente los procesos también. Racionalización del contenido con un mayor enfoque en mantener un modelo de sistemas abierto para adaptarse a múltiples necesidades y contextos. Entonces, un modelo más general, más amplio, más flexible, que permita adaptarse a cualquier modelo organizacional. Entonces, esta norma como tal es una gran norma, un gran documento que, digamos, lleva a la gestión de riesgos a un nivel muy estratégico, muy amplio y que le permite interactuar y adaptarse a modelos organizacionales que existan como tal y por ende pues lógicamente cualquier sistema de gestión basado en la norma ISO puede ser fácilmente adaptable a este modelo. Entonces miremos a la ISO como un modelo que se implementa a nivel estratégico y desde allí yo pueda anclar cualquier certificación, cualquier norma ISO que yo desee implementar en la empresa. Vemos ahora el título de introducción. Entonces en la parte de introducción se mantiene el título como tal, igual, no hay ningún cambio. Se da claridad al objeto de la norma. Este documento está destinado a personas que crean y protegen el valor en las organizaciones mediante la gestión de riesgos, la toma de decisiones y el logro de objetivos y la mejora del rendimiento. Párrafo que no estaba en la anterior versión. Se mantiene la aclaración de aplicabilidad a todo tipo de empresa, indistintamente del tamaño y a la característica de factores internos y externos que influencian a las empresas y hacen incierto el poder cumplir sus objetivos. Entonces, esa aclaración que es muy importante, ¿no?, de que esta norma es aplicable a cualquier tipo de empresa, se mantiene como tal en la versión nueva. Es mucho más resumida y concisa sobre las afirmaciones de que la gestión de riesgos ayuda a las organizaciones a establecer estrategias, alcanzar objetivos y tomar decisiones informadas. Eso ya lo tenían anterior, pues se mantiene, pero si hay unos componentes nuevos como la gestión del riesgo es parte de la gobernanza y el liderazgo, ¿cierto? Entonces mire cómo están involucrando mucho más al alto gobierno de la organización en la adopción del modelo y lógicamente en el desempeño del modelo. Se mantiene el tema de que es fundamental para la organización en todos los niveles, ya existía ese concepto, pero viene un concepto nuevo que es contribuye a la mejora de los sistemas de gestión. No lo tenía la versión anterior, entonces esta norma se convierte en una de las herramientas, una de las muchas herramientas que puede tener una empresa para demostrar mejora continua en un sistema de gestión X. Entonces recuerda que todos los sistemas de gestión ISO siempre piden la evidencia de mejora continua. Entonces, le está mandando el mensaje, digamos, siempre, digamos que eso ya venía implícito en la anterior versión, pero pues no estaba tan textual. Entonces aquí nos están corroborando textualmente de que la ISO 31000 puede ser tomada como una de las herramientas para demostrar mejora continua de cualquier sistema de gestión. Es totalmente válido, porque mire que todos los sistemas de gestión están basados en gestión de riesgos, ¿cierto? Ustedes saben que la base de riesgo, la planeación de todo sistema de gestión desde el año 2012, desde que salió el anexo SL, está fundamentado en la gestión de riesgos. Por ende, lógicamente, la mejor forma de mostrar que el sistema está mejorando es que la gestión de riesgos ha mejorado. O sea que la gestión de riesgos está dando beneficio y está agregando valor a la empresa. Entonces, esa es la mejor forma de mostrar mejora del sistema. Entonces, veámoslo desde el punto de vista de un sistema de calidad. La mejor forma de demostrar mejora del sistema de calidad es poder demostrar que los riesgos relacionados con la insatisfacción del cliente y la no conformidad del producto o servicio pues se están mitigando y están disminuyendo. Por ende, el apetito de riesgo en temas de riesgo de calidad se está incrementando ese apetito de riesgo y el riesgo residual cada vez es más bajo. Entonces, eso es una forma de mostrar desempeño de todo el sistema de gestión. Y así sucesivamente con muchos otros sistemas de gestión.
La gestión del riesgo considera el contexto externo e interno, eso se mantiene en la organización, incluido el comportamiento humano y los factores culturales. Ya estaba en la anterior versión, entonces se mantiene. Entonces hay dos componentes nuevos ahí interesantes, es el tema de la mejora de los sistemas de gestión y el componente de la parte de la gobernanza y el liderazgo, ¿cierto? Que es muy importante que se le siga recalcando textualmente a la empresa que sin el compromiso del máximo órgano de gobierno y la alta dirección en un modelo de estos no se concibe el éxito si no existe ese compromiso y ese involucramiento con el modelo como tal. Elimina. En la introducción, en esta norma se usa la expresión de gestión del riesgo y gestionar el riesgo. En términos generales, la gestión del riesgo se refiere a la arquitectura, principio, marco y procesos para la gestión eficaz del riesgo, mientras que gestionar el riesgo se refiere a la aplicación de esa arquitectura a riesgos particulares. Entonces, se eliminó esta aclaración que se mantenía en la anterior versión. Igual los tres procesos, digamos los tres procesos de lo que es la generalidad de la norma, lo que son los principios, el marco y el proceso se sigue manteniendo como tal, pero pues esta parte de texto se eliminó del contenido. La gestión de riesgo se basa en los principios, el marco de trabajo y el proceso de gestión de riesgo. Eso, como lo comentaba, se sigue manteniendo. Esos son las tres bases del modelo, que son los principios, el marco y el proceso de gestión de riesgos. ¿Y qué viene nuevo acá? Que es posible que estos componentes ya existan dentro de la organización, sin embargo es posible que deban adaptarse o ser mejorados de manera eficiente, efectiva y consistente. Entonces pone la aclaración de que es posible de que ya en la empresa existan unos principios, exista un marco y un proceso de gestión de riesgos, pero que puede ser adaptado, puede ser mejorado o puede ser alineado mucho más con lo que es la norma ISO 31000 del año 2018. Aquí vemos en la parte de introducción, entonces ya vemos el nuevo esquema de lo que son los tres procesos, ¿cierto? El proceso del tema de los principios que están en la cláusula número 4, tenemos el marco que es la cláusula número 5 y tenemos el proceso de gestión de riesgos que es la cláusula número 6 como tal. Entonces es la nueva estructura, una estructura muy dinámica, ¿cierto? Ustedes lo ven, es forma de circunferencia, entonces es muy llamativa y pues muestra como un poco más la imagen, el tema de dinamismo en lo que es la gestión de riesgos y por ende la mejora continua, ¿no? Entonces, personalmente me gusta mucho más la gráfica que la versión anterior, una gráfica mucho más llamativa, más dinámica y que muestra más dinamismo como tal. Vamos al alcance, entonces en el tema del alcance, se mantienen los títulos sin ningún cambio, sigue todo igual, pero en el contenido miremos a ver, se mantiene este documento, proporciona un enfoque común para administrar cualquier tipo de riesgo. Desde el año 2009, desde que sale la norma ISO 31000, está claro y está textual en su contenido de que esta es una norma para administrar cualquier tipo de riesgo. Riesgos de seguridad, riesgos de calidad, riesgos ambientales, cualquier tipo de riesgo, porque es un modelo que ayuda mucho más, digamos, a la administración del riesgo pensando en la continuidad de un negocio, ¿cierto? En la continuidad del negocio completo, sin que se limite necesariamente a un sistema de gestión X, ¿cierto? Entonces, cualquier tipo de riesgo, por ende, yo puedo utilizarlo en SST, seguridad salud en el trabajo, puedo utilizarlo en ambiental, para calidad, para cualquier tipo de riesgo, el modelo es totalmente flexible y adaptable. ¿Qué se elimina? Bien sea que tengas consecuencias positivas o negativas, una pequeña parte que traía, que se elimina ahí del contenido, esa parte de que tenga consecuencias positivas o negativas, solamente se deja que se pueda administrar cualquier tipo de riesgo con esta norma como tal. ¿Qué eliminamos también aquí? Se elimina, suministra un enfoque común en apoyo de las normas que tratan con riesgos, sectores específicos o ambos y no reemplaza tales normas. Y se elimina también que esta norma no está destinada para fines de certificación, ¿cierto? A pesar de que sigue siendo verdadera la afirmación, esta norma no es certificable, pues del texto, en la parte de alcance, eliminaron ese pequeño párrafo donde dice que realmente no está destinada para certificación, a pesar de que siga esto siendo cierto, porque pues ustedes saben que toda norma, cuando trae directrices, no es certificable. Una norma ISO es certificable solamente cuando establece requisitos, y esta no los establece. Nuevo como tal, la aplicación de estas directrices se puede personalizar a cualquier organización y su contexto. Entonces, un párrafo
También es interesante, ¿cierto? Esta directriz, este modelo puede aplicarlo cualquier tipo de empresa indistintamente de su tamaño, ¿cierto? Y de lo que haga, y también indistintamente del contexto donde lo haga, contexto interno y externo. Entonces es totalmente válido que la norma es muy amplia, muy general y puede utilizarla cualquier tipo de negocio o empresa en cualquier sector y contexto. ¿Qué eliminamos acá también? Se elimina el tema de que aunque esta norma suministra directrices genéricas, no se pretende promover la uniformidad de la gestión de riesgo en todas las organizaciones. Nunca ha sido un objetivo de que todas las empresas hagan la gestión de riesgo de la misma forma. Ese no es el objetivo de la norma, ¿cierto? No quiere, a pesar de que es una guía, mire que la guía permite que, a pesar de que usted use la norma 31000, no todos los modelos sean iguales, ni todos los matrices de riesgo basados, porque si ustedes se dan cuenta, nomás la 31010 trae muchas metodologías para analizar, para identificar, para analizar y para evaluar riesgos, ¿cierto? Entonces, no necesariamente la empresa tiene que encasillarse en una sola metodología, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que las empresas utilicen la ISO 31000, usted nunca va a encontrar sistemas, modelos de riesgos iguales, ¿cierto? Porque existen muchas variables, muchas características que le dan la esencia y la particularidad, el tema de la adaptabilidad, que es el mismo principio de la ISO 31000, hacen que esto no vaya a suceder. Ahora vamos al tema de normas de referencia. En la anterior versión no teníamos normas de referencia, no existía ese título como tal, ¿cierto? Entonces se elimina, se incluye la cláusula 2 de normas de referencia que no existía en la anterior. Por eso en la anterior, si comparas la versión 2018 con la versión 2009, vas a ver que en temas de cláusulas se ha corrido un poco, debido a que han ingresado esta nueva cláusula que no existía anteriormente. No hay referencias normativas en este documento, estamos hablando de la versión 31 del año 2009, pues ahora sí existe una nueva cláusula en el nuevo contenido. Ahora vamos al términos y definiciones, ya se mantenía ese título, ¿cierto? Cláusula número 2 en versión anterior, entonces como se corrieron, entonces esta cláusula estaba anterior en la 2 como tal. Nuevo se relaciona a la URL, la ISO EIC sobre base de terminología. Entonces, a pesar de que la norma es muy amplia en temas de términos, ¿cierto? De terminología, está linkeando a una página donde va a haber mucho más términos, mucho más amplio el documento, donde usted puede profundizar mucho más en el tema de vocabulario y de términos como tal, teniendo en cuenta de que pues, la guía ISO 73 se sigue manteniendo, ¿cierto? La guía 73 del año 2009, tengamos en cuenta aquí que lo que cambió fue la norma como tal, 31000, pero la ISO 31010 del 2009, que es las herramientas o técnicas de valoración de riesgo, se sigue manteniendo del 2009, y la guía ISO 73 del año 2009 se mantiene. Entonces, hasta ahora no se ha actualizado en la nueva versión, solamente se actualizó en versión 2018 lo que es el contenido de la norma, o sea, las directrices como tal, el documento de norma 31000. Pero las normas hermanas, llamémosla así, normas hermanas 31010 y guía ISO 73, que es vocabulario, se sigue manteniendo en sus versiones 2009. Hay una nota 3 aquí que se incluye, que es el riesgo se expresa generalmente en términos de fuente de riesgo, acontecimientos potenciales, sus consecuencias y su probabilidad. Entonces está aclarando un poco que en el tema de lo que es un riesgo, analizar un riesgo amerita analizar lo que es el tema de la fuente del riesgo, el generador del riesgo, el tema de la consecuencia y la probabilidad. Es decir, en pocas palabras, la identificación, el tema del análisis y evaluación de un riesgo se tiene estas tres partes, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la fuente del riesgo, teniendo en cuenta lo que es la identificación de la probabilidad de ocurrencia y teniendo en cuenta lo que es el tema de la consecuencia o daño que generaría al materializarse como tal este riesgo. Términos y definiciones, seguimos acá. Entonces, términos y definiciones, ya vimos entonces que está en la cláusula número 3 en la versión nueva y que la anterior está en la cláusula número 2. Aquí ya hay un cambio ya más significativo, entonces
uno de los cambios más significativos que se ven a nivel general de toda la norma está en el tema de los principios. Entonces, anteriormente teníamos, principios de los términos. 29 términos que a hoy se reducen a 8 términos en el contenido de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si existía una norma que era la guía ISO 73, que era el tema de vocabulario, donde estaban todos los términos, ¿por qué repetirlos dentro del contenido de la norma? Igual eso se veía. Nosotros veíamos que muchas veces habían términos en el contenido de la norma y teniendo una norma de vocabulario específico como tal, que era la guía ISO 73. Entonces, no se justificaba. Entonces, del contenido de la norma como tal 31.000, de 29 términos que estaban en la versión 2009, se dejan solamente 8 términos en la versión 2018. Ojo, y se le da el alcance como tal a la guía ISO 73. Entonces, si quiere conocer los demás términos, vaya a utilizar la guía ISO 73. Pero aquí en esta norma solamente vamos a dejar 8 términos como tal. ¿Cuáles se eliminaron? Se eliminó el término de marco de trabajo, se eliminó el término de política de la gestión de riesgos, actitud hacia el riesgo, plan para la gestión del riesgo, propietario del riesgo, proceso para la gestión del riesgo, establecimiento del contexto, contexto externo, contexto interno, comunicación y consulta, valoración del riesgo, identificación del riesgo, perfil del riesgo, análisis del riesgo, criterios del riesgo, nivel de riesgo, evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, riesgo residual, monitoreo y revisión. Ojo, se eliminaron del contenido de la ISO 31000, pero siguen estando en la guía ISO 73, simplemente para no repetirlos como tal. ¿Cuáles términos se mantuvieron dentro del contenido? Aquí están los 8 términos que quedan dentro del contenido que considero yo que son los más importantes. Riesgo, gestión de riesgos, parte interesada o parte involucrada, que todos conocemos, fuente de riesgo, evento, consecuencia, probabilidad y control. Son los 8 términos que se dejaron únicamente en el contenido de la norma, ¿cierto? Pues era redundante repetir en el contenido de la norma y repetir en la guía ISO 73, a pesar de que estos 8 también están en la guía ISO 73. Bueno, entonces el tema de principios, entonces así llegamos a los principios, que ese les comentaba yo, que es uno de los cambios más significativos que tuvo la norma, a pesar de que no de profundidad, sí de forma, en el tema de los principios, porque en ciencia cierta los principios se siguen manteniendo y siguen siendo los mismos, pero en el tema del diseño, por ejemplo, el tema de darle un valor mucho más general y de importancia al tema de proteger el valor, ¿cierto? Es más de forma. Entonces miremos principios. Se reduce de 11 principios a 8. Entonces aparece como encabezado y no principio puntual. Mira que antes el tema de la gestión del riesgo crea y protege el valor era uno de los 11 principios. Ahora en la forma de circunferencia, miremoslo un poquito por acá para que lo vean más claramente. En la forma de circunferencia que tienen los principios lo ven en el centro, crea y protege el valor. En cierta forma está mandando un mensaje de que es el principio más importante y que como que si ese principio se da, pues para que se dé todo lo demás, los demás principios tienen que funcionar también. Entonces es el central, es el eje central de los principios. Entonces el cambio que se le está dando aquí en la versión 2018 puntualmente es que ya deja de ser uno de los 11, ¿cierto? En forma gráfica se coloca como el más importante, el central. Y lo veíamos en la práctica, cuando nosotros aplicamos la gestión de riesgos, realmente cuando uno ve que estamos, por ejemplo, formulando el tema de la política de gestión de riesgos, este principio nunca se dejaba por fuera. Todas las empresas le dan más importancia al tema de proteger y crear valor, ¿cierto? Además, cuando despliega los objetivos de gestión de riesgo, de esa política de gestión de riesgo, todo el mundo lo veía en la práctica, tiende a formular y a crear KPIs relacionados con el tema de proteger. Siempre quieren disminuir, ¿cierto? Quieren reducir pérdidas, ¿cierto? Reducir daños. Entonces es proteger el valor, proteger los activos más importantes de la empresa, sin desconocer ni decir de que los demás principios no son importantes. Pero sí se tiende a ver, lo digo de forma personal y en las prácticas que elaboro en talleres de riesgo, de que este principio es el que no puede faltar en una política de gestión de riesgos y el que no puede faltar sin que se le elabore un KPI puntual o varios KPIs puntuales.
Que de nuevo estos principios deberían permitir a una organización gestionar los efectos de la incertidumbre de sus objetivos. Entonces recalca de que estos principios deben permitir a la empresa a que se gestionen los efectos de la incertidumbre. Desaparece textualmente los principios, ¿cuáles desaparecieron? De forma textual. El C, que la gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones, ya no está textualmente en el contenido de los principios. Dice, la gestión de riesgo ayuda a quienes toman las decisiones a hacer elecciones informadas, priorizar acciones y distinguir entre cursos de acción alternativos. Y el D, que es la gestión del riesgo, aborda explícitamente la incertidumbre. La gestión de riesgos toma en consideración explícitamente la incertidumbre, su naturaleza y la forma en que se pueda tratar. Entonces mire cómo baja de 11 a 10. Entonces de 11 principios que habían, se reducen esos dos, ¿cierto? Entonces quedan 9. Pero el de la gestión de riesgo, crédito del valor, ya no está como uno de los principios, sino como uno general. Ahí está el tercero, entonces bajan a 8. Por eso ahora aparece el general y 8 principios como tal. ¿Qué es nuevo? Que es parte integral de todas las actividades de la empresa en los procesos como en la versión anterior. Entonces el tema de que los principios tienen que ser parte integral de todas las actividades de la empresa y no de procesos como se hablaba en la versión anterior, ¿cierto? Entonces lo hicieron mucho más amplio, mucho más general. Se elimina el concepto sistemático y oportuna. Entonces se cambia la obtención de resultados consistentes, comparables y confiables por coherentes. La gestión de riesgos se debe alinear con contexto externo e interno y los objetivos, que es algo nuevo. Entonces antes hablaba solamente que había que alinear la gestión de riesgos con el contexto externo e interno, pero no hablaban de alinearla con los objetivos estratégicos, los de la organización. Entonces es un cambio muy bueno, muy interesante, porque ya le dice, venga, añade el modelo, alíneelo con lo que la empresa quiere, no solamente con el contexto interno y externo, que también es importante, pero no descuide a dónde quiere llegar la empresa desde el punto de vista de su visión o desde el punto de vista de su estrategia. Anterior, con el perfil de... antes hablaba que con el perfil de riesgo de la organización, era lo que se hablaba también, alinearlo también con el perfil de riesgo de la organización. Era otra parte que se mencionaba ahí. Se elimina el concepto de transparente, manteniéndose el incluyente con todas las partes interesadas. En términos de conceptos que se van agregando o se van complementando un poco. Se eliminan los conceptos de reiterativa y receptiva al cambio, manteniendo el de dinámica. ¿Qué es nuevo? La gestión de riesgos anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de manera apropiada y oportuna. Las aportaciones a la gestión de riesgos se basan en información histórica y actual, así como en las expectativas futuras. Un concepto nuevo, ¿cierto? Entonces, es no solamente mirar atrás, sino también a dónde quiero llegar. Entonces, hay que mirar eso. Entonces dice expectativa futura. Las aportaciones de la gestión de riesgo se basan en información histórica y actual, así como en las expectativas futuras. Entonces, es un concepto muy interesante que es nuevo también. Se habla ahora de información y expectativas. Entonces ya no se habla solamente de información histórica, antecedentes, sino también de las expectativas, de información que se tenga sobre las expectativas que quiera tener el negocio, hacia dónde quiere ir, dónde quiere llegar, qué riesgos se podrían presentar. El comportamiento humano y cultural influyen significativamente en la gestión del riesgo. Entonces ya se habla de la palabra, del término comportamiento, que es un concepto como tal nuevo. Factor humano y cultural relacionado antes con el cumplimiento de los objetivos de la organización y ahora con la gestión de riesgo en cada nivel y etapa. Entonces antes relacionaban todo el tema de factor humano y cultural con el cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? Ahora lo están relacionando con toda la gestión de riesgos. Entonces, el comportamiento humano y cultural también está relacionado con lo que es la gestión de riesgos en cada nivel y etapa del modelo como tal. Está complementando, está adicionando un poco más a lo que ya se tenía. La gestión de riesgos se mejora continuamente a través del aprendizaje y la experiencia. Excelente, cada vez que se aplica, se hace más, se aprende, se mejora más el modelo de riesgos como tal. Y en temas de experiencia, pues también hay mejoras. Una nueva etapa del marco es el tema de la integración. En el marco como tal no se tenía esta etapa de integración. El desarrollo del marco abarca la integración, que es nuevo, liderazgo y compromiso, el diseño, la implementación, la evaluación y la mejora de la gestión de riesgos en toda organización. Entonces, mire cómo el componente
del marco se le agrega el tema de la integración. Nuevo, los componentes del marco y la forma en que trabajan juntos deben ser adaptados a la necesidad de la organización. Párrafos adicionales que no tenían, son nuevos y que son muy aclaratorios y que por tanto agregan valor en el contenido de la nueva norma. Seguimos en los principios, entonces aquí tenemos los principios, ahí vemos la gráfica, entonces en el eje central está la creación y protección del valor, ¿sí? Es como el piñón, ¿cierto? Lo que mueve los demás principios, es el más importante. Integrada, estructurada y exhaustiva, adaptada, inclusiva, dinámica, contar con la mejor información disponible, teniendo en cuenta que esa información ya no se relaciona solamente con los antecedentes históricos, sino también con las expectativas de la empresa. Factores humanos y culturales y lo que es la mejora continua, que ya se tenían en la versión anterior. Ahora vamos a ver el tema del marco de trabajo, entonces lógicamente pues se creció una cláusula más, pero está en la 5, ahora en la versión 2018, el subtítulo de generalidades se sigue manteniendo como tal. Nueva etapa del marco está la etapa de integración, lo veamos ahorita, entonces el desarrollo del marco abarca la integración, que es nuevo, liderazgo y compromiso, el diseño, la implementación, la evaluación y la mejora de la gestión de riesgos en toda organización. Ahí está. Entonces, liderazgo se mantiene en el eje principal, en la parte central del círculo. ¿Qué es nuevo? Los componentes del marco y la forma en que trabajan juntos deben ser adaptados a la necesidad de la organización. El componente del marco, que es el que mide el desempeño del modelo de riesgo, ¿cierto? El marco es el que mide realmente si el proceso de gestión de riesgo está funcionando o no, ¿cierto? La forma en que yo integre el marco, en que yo alinee el marco con el proceso, me va a dar la efectividad del modelo de riesgos. Entonces, por ende me dice, los componentes del marco y la forma en que trabajan juntos deben ser adaptados a lo que el negocio quiere, o sea, la parte estratégica. Excelente. Entonces, ¿cómo bajo yo? ¿Cómo el marco me va a permitir a mí a enganchar, llamémoslo así popularmente, enganchar con el modelo estratégico del negocio? Y eso, por ende, va a poner al modelo a mostrar resultados. Y por ende va a encontrar a la alta dirección, al máximo órgano de gobierno, viendo los resultados del negocio justificados en el modelo de gestión de riesgos, que es lo que todos queremos. Todo lo que queremos es que los grandes directivos, las juntas directivas, los máximos órganos de gobierno en las empresas vean cómo el modelo de riesgos mejora el negocio, cómo le aporta, cómo le agrega valor al negocio. Y de esa forma, pues, está justificando de que el modelo sí es importante y que la empresa debe darle la importancia que realmente requiere y necesita. Dirección y compromiso, hablaba en el 4.2, entonces aquí pues en el 5 lo llamamos liderazgo y compromiso. Ya no se habla de dirección, sino se habla de un liderazgo, ¿cierto? Más de un valor. Liderazgo y compromiso ¿de quién? Pues del máximo órgano de gobierno, de la alta dirección. Establece de forma textual que la alta dirección es responsable de la gestión del riesgo. Está textual, está explícito. La alta dirección es la responsable de la gestión del riesgo. No es el risk manager, no son los dueños del proceso, es la alta dirección. Entonces ahí la empoderó, ahí se la delegó toda el modelo. Usted responde por el modelo. No importa que tenga personal encargado, no importa que delegue, pero usted es que él responde por el modelo como tal. Se abre la opción de elaborar una declaración en lugar de política de gestión de riesgos. Y en la versión anterior hablaba puntualmente de una política de gestión de riesgos. Ahora dice declaración o política, como lo quiera llamar. Igual una declaración o una política sigue siendo una intención que tiene la empresa en función de lo que es la gestión de riesgos. Pero pues de pronto había gente interesada en llamar la declaración, no le gustaba el término política, de pronto se mezcla con el tema de las demás políticas de los sistemas de gestión. Bueno, estoy lanzando juicios, estoy diciendo de forma personal por qué creería yo que colocaran esto. Entonces ahora puedo tener una declaración de riesgos, ¿cierto? Que me ayuda al cumplimiento de unas políticas puntuales de unos sistemas de gestión X, podría ser, para que pues no me riña ni se me confunda con el tema de política de X sistema de gestión. De pronto la integrabilidad también de los sistemas de gestión puede servir. Lo importante es que ahora nos dan las dos opciones, llámalo declaración de gestión de riesgos o política de gestión de riesgos, como la quieras llamar.
Se especifica textualmente los beneficios obtenidos por la organización al tenerse liderazgo y compromiso por parte de los órganos superiores y supervisores de la organización. Entonces, mira, así como incluye textualmente, le está descargando la responsabilidad a la alta dirección, pues el contenido se encarga de aclarar también cuál es el beneficio de que se maneje de esta forma, cuál es el beneficio de que la alta dirección se involucre con los modelos de gestión de riesgos. Entonces, primero, alinear la gestión de riesgos con sus objetivos, estrategia y cultura. ¿Cierto? Mira, la gestión de riesgos es una forma de usted administrar el negocio. Por tanto, alta dirección no la desconozca. Esto es una herramienta para que usted administre el negocio, lo gestione y cumpla sus objetivos. Entonces, apóyese en lugar de desconocerla. Reconocer y abordar todas las obligaciones, así como sus compromisos voluntarios. Entonces, todo el tema de compliance. Ahí le meto un poquito de temas de compliance, el tema de reconocer y abordar tanto la parte legal como los requisitos voluntarios, los que usted ha adoptado. Entonces, recuerden que en tema de compliance están dos tipos de requisitos: los obligatorios, los de ley, más los voluntarios que usted adoptó, que automáticamente al adoptarlos para el sistema de compliance se convierten en obligatorios. Entonces, le ayuda a la gestión de riesgos a identificar cuáles son los requisitos legales que usted debe cumplir y aquellos voluntarios que le aportarían al negocio y que usted debería adoptar. Entonces, la gestión de riesgos le ayuda a esto. Establecer la cuantía y el tipo de riesgo para orientar el desarrollo de los criterios de riesgo, asegurándose de que se comuniquen a la organización y a sus partes interesadas. Comunicar el valor de la gestión de riesgos a la organización y a las partes interesadas. Promover la vigilancia sistemática de los riesgos. Garantizar que el marco de gestión de riesgos siga siendo adecuado para el contexto de la organización. Entonces, le está dando los beneficios de que la alta dirección se involucre con el modelo como tal. Funciones de la nueva figura de órganos de supervisión. Entonces, trae unas funciones, ¿cierto?, de una figura que no se mencionaba en la anterior versión y que debería existir ahora según la norma versión 2018, que es la supervisión, el órgano de supervisión del modelo como tal. Entonces dice que al existir un órgano de supervisión del modelo, ¿cuáles serían las funciones? Asegurar que los riesgos sean considerados adecuadamente cuando se establezcan los objetivos de la organización, comprender los riesgos a los que se enfrenta la organización en pos de sus objetivos, garantizar que los sistemas de gestión de dichos riesgos se implementen y operen eficazmente, asegurar que dichos riesgos sean apropiados en el contexto de los objetivos de la organización y asegurar que la información sobre dichos riesgos y su gestión se comunique adecuadamente. Entonces, ahí lo habla claramente, ya dice, se especifica textualmente los beneficios obtenidos por la organización al tenerse liderazgo y compromiso por parte de los órganos superiores y supervisores de la organización. Entonces, ¿sí ve? Hay un compromiso por parte de la alta dirección, pero digamos que una de las funciones de esa alta dirección también sería nombrar supervisores, un comité o alguien que sea el supervisor como tal del modelo, pues lógicamente para que reporte a la alta dirección, ¿cierto? Entonces, como les estaba diciendo, la alta dirección es la responsable total del modelo, pero ella puede delegar supervisores para que le informen sobre el desempeño como tal del modelo. Integración, entonces ahí vemos el tema de integración, que no existía como tal esta etapa, es uno de los cambios nuevos que trae la versión 2018. Entonces, ¿qué nos habla la integración? Entonces, es una nueva etapa del marco de la gestión de riesgo. Todos en una organización tienen la responsabilidad de manejar el riesgo, ¿cierto? Es como el tema de involucrar a todos las partes interesadas de la organización. La gobernanza guía el curso de la organización, las relaciones externas e internas, las reglas, los procesos y las prácticas necesarios para lograr su propósito. La determinación de la responsabilidad de gestión de riesgos y los roles de supervisión dentro de una organización son partes integrales de la gobernanza de la organización. Entonces, mire que se crea esa nueva función de supervisión y está muy alineada, digamos, con la gobernanza, con el máximo órgano de gobierno. Entonces, son dos partners trabajando por el desempeño del modelo de riesgos como tal. La gestión de riesgos debe formar parte de la finalidad organizativa, la gobernanza, el liderazgo y el compromiso, la estrategia, los objetivos y las operaciones y no separarlos de ellos. Ahí está, entonces, como está especificando claramente lo que debe ser el modelo de gestión de riesgos y qué elementos debe tener en cuenta como tal. Entonces, en la parte de diseño del marco de referencia para la gestión de riesgo, que era 4.3 en la versión anterior, ahora 5.4, que es el tema de diseño, entonces dice comprender la organización y su contexto. ¿Les parece, les suena algo ese título?
A ver, estudiosos de la norma ISO, cláusula número 4 de todas las normas ISO. A partir del año 2012, la nueva estructura de alto nivel comprende la organización en su contexto. Ya se sabía que eso fue tomado de la 31000 y puesto en todas las normas ISO. Como las normas ISO a partir del año 2012 adoptaron el modelo de riesgos como la base de la planeación de todo sistema de gestión, ¿cierto? Y la norma 31000 establecía que lo primero que hay que hacer antes de entrar a hacer un análisis de riesgo, una valoración de riesgos completa como tal, es conocer muy bien el contexto. Entonces, copie la 31000 y peguen todas las normas ISO. Por eso 31000 es la base para todo modelo de riesgo de cualquier sistema de gestión, ¿cierto? Porque viene la parte de comprender la organización y su contexto. Ahí se dan cuenta, señores lectores de ISO, de dónde viene la cláusula número 4 en todas las normas ISO en la estructura de alto nivel definida en el año 2012 o anexo SL. Especifica clara y de forma segregada los aspectos a analizar en el contexto externo e interno de la organización para su comprensión. ¿Qué es lo que hoy hacen muchas normas ISO? ¿Cierto? Por ejemplo, ustedes ven la norma ISO 18788. Esa norma especifica claramente qué debe usted mirar en el contexto interno y qué debe mirar en el contexto externo, previo a la valoración de los riesgos. ¿Qué es nuevo? Órgano superior de gestión y supervisión. Entonces, les decía, el tema de supervisión es nuevo. Antes se hablaba también de alta dirección, ahora hablamos de órganos superiores como tal. Entonces podríamos hablar ya haciéndolo como un símil en una ISO 37001, que ya habla de dos órganos en la parte de la alta dirección, como es el máximo órgano de gobierno y la alta dirección. Entonces ustedes ven que ya hay dos niveles. ¿Qué pasa? Un modelo de esto nos está mandando el mensaje, no debe llegar solamente a la gerencia. Muchas veces se queda en la gerencia, ¿no? Aquí dice, llévalo a los órganos superiores, a los máximos órganos de gobierno, a las juntas directivas, a los directorios. Hasta allá tiene que llegar el modelo. Allá lo tienen que ver y allá tienen que ver los resultados. Ya tienen que participar también con el modelo. Política, declaración u otras formas que transmitan los objetivos de la organización y el compromiso con la gestión de riesgo. Entonces ahí vemos el tema de declaración u otras formas. La empresa decidirá cuál tomar. Nuevo también aquí en el tema de articulando el compromiso de gestión de riesgos. Entonces dice, el compromiso de la gestión de riesgos debe comunicarse dentro de una organización y a las partes interesadas según corresponda. Antes pedía que se comunicara sin especificar a quiénes. Entonces aquí lo aclara específicamente que debe comunicarse dentro y a las partes interesadas, según corresponda. Estamos en el tema 542, articulando el compromiso de gestión de riesgos. 434, integración en los procesos de la organización. Integración en los procesos de la organización, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Esa cláusula como tal ya no aparece en la versión 2018, ¿cierto? Está como parte integral dentro del párrafo anterior. Entonces, ¿qué dice aquí? La integración de la gestión de riesgos en los procesos de la organización pasa a ser una actividad de la etapa de liderazgo. Entonces, esa parte de integración del 434 lo ponen más adelante cuando hablemos de liderazgo. Y compromiso, sacándose de la etapa de diseño en donde estaba en la ISO 31009. Entonces la integración de lo que hablaba de la gestión de riesgos en los procesos pasó a ser una actividad de la etapa de liderazgo y compromiso sacándose de la etapa de diseño en donde estaba en la ISO 31009. Bueno, nueva redacción aquí en el tema de asignación de recursos. Entonces anteriormente se hablaba de recursos, ahora ya se habla de asignación de recursos, la 544 que anteriormente era la 435. Nueva redacción, entonces, que en la redacción que se coloca en la redacción de esta cláusula, los órganos superiores de gestión y supervisión donde es aplicable deberían garantizar la asignación de los recursos apropiados para la gestión de riesgos que pueden incluir, pero no se limitan a desarrollo profesional y necesidades de formación. Anteriormente se hablaba solamente de un programa de entrenamiento. Disculpen el error ahí, anteriormente, entonces una falla de tipeo ahí. Entonces, ahora se especifica claramente el desarrollo profesional y la necesidad de formación, que igual es el objeto de un programa de entrenamiento. Le da mucho más claridad al tema. ¿Qué es nuevo también aquí? En la parte de establecer comunicación y consulta, que es 545, que anteriormente era lo del tema de establecer mecanismos para la comunicación interna y la presentación de informes.
Se adiciona el término consulta al encabezado, aunque al interior de la cláusula de la versión 2009 se hablaba sobre la importancia de la consulta y la comunicación externa, el título no lo reflejaba como tal. Cláusula mucho más concreta y resumida sobre los requisitos de comunicación interna, externa y consulta. Es mucho más amplia, mucho más concreta como tal, explica mucho más claro a qué se refiere el tema. Implementación. Implementar el marco de referencia para la gestión de riesgo. Entonces la parte simplemente se da implementación en la nueva norma, lo que es implementación, la etapa de implementación. Los títulos de implementar el marco y proceso para la gestión de riesgo se integran en un solo título de implementación. ¿Qué texto se elimina acá? La gestión de riesgo se debería implementar garantizando que el proceso para la gestión de riesgo que se describe en el numeral 5 se aplica a través de un plan para la gestión de riesgo en todos los niveles y las funciones pertinentes de la organización como parte de sus prácticas y procesos. Llevar a cabo sesiones de información y entrenamiento, comunicarse y consultar a las partes involucradas para garantizar que el marco para la gestión de riesgo sigue siendo adecuado como tal. Ese texto se eliminó. Viene el tema de evaluación, que anteriormente se veía como monitorear y revisar el marco de referencia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se reemplaza el título de monitorear y revisar el marco de referencia por evaluación, que es una etapa del marco. Nuevo, determinar si sigue siendo adecuado para la consecución de los objetivos de la organización. Entonces, establece que la evaluación debe determinar esto. Entonces, si el marco sigue siendo adecuado para cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa. Si el marco no es adecuado, pues se debe ajustar, se debe mejorar como tal. Pero entonces ahora esto obliga a que el marco, ¿cierto?, esté mirándose una correspondencia, podríamos llamar, entre lo que es el marco y los objetivos estratégicos. Y el marco debe ayudar al cumplimiento de esos objetivos. Si no es así, hay que modificarlo. Anteriormente se tenía que medir la eficacia del marco de trabajo para la gestión de riesgos, ¿cierto? Se pedía medir la eficacia del marco, pero de pronto el marco podía estar siendo eficaz, ¿cierto? El marco evaluaba el proceso de gestión de riesgos y decía, sí, pronto vamos a suponer los riesgos se están mitigando, están controlados, pero nunca me obligaba a mirar la relación con los objetivos estratégicos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener un modelo de gestión de riesgos que está funcionando, pero no le está aportando la parte estratégica del negocio. Y puede suceder en la realidad de las empresas. Aquí me dice, no, hay que mirar el proceso en el marco, hay que mirar el marco, hay que mirar que esté funcionando el proceso, hay que mirar que el marco esté cumpliendo con sus objetivos, con su declaración, ¿cierto? Y también que ese marco le esté aportando los objetivos estratégicos del negocio. Esa es la revisión, entonces mucho más claro. Medir periódicamente el desempeño del marco de gestión de riesgos contra su propósito, que es nuevo, plan de implementación, indicadores, KPIs y comportamientos previstos, que también es nuevo. Entonces, más fortaleza, más cuidado con la medición del desempeño del marco, ¿cierto? Y que esos KPIs le están aportando a la parte estratégica del negocio. Anterior se decía medir periódicamente el progreso frente al plan para la gestión del riesgo, ¿sí ven? El proceso de gestión de riesgos. Y las desviaciones con respecto a esto. Entonces, faltaba algo, faltaba un componente muy importante. Y más viendo que ahora se le llevó al máximo órgano de gobierno. Entonces, oiga, pero el marco le está aportando a lo que quiere el negocio. Entonces, se lo ponemos textual para que lo evalúe. Mejora continua del marco de referencia. Entonces, en la parte de mejora del marco, aquí está el 571 de adaptación. Entonces, tenemos nuevo concepto de adaptación. No se tenía el concepto en la versión anterior. Supervisar y adaptar continuamente el marco de gestión de riesgos para abordar los cambios externos e internos. Entonces, supervise y adapte, adecúe el marco al contexto interno y externo. Esto es importantísimo. Entonces, esto conlleva a que el marco es flexible, a que el marco se puede adecuar, se puede ajustar, se puede adaptar cada vez que el contexto interno y externo pues cambie como tal. Mejora continua 572, nuevo. Entonces el 572 de mejora continua no se tenía explícito en la versión anterior. Miren cómo cada vez la 31.000 se parece más a la estructura de alto nivel de las normas ISO que tenemos. Mejorar continuamente la idoneidad, la adecuación y la efectividad del marco de gestión de riesgos y la forma en que se integra el proceso de gestión de riesgos. Mejorar continuamente la idoneidad, la adecuación, sistema de gestión. ¿Les parece conocido esos términos? Y la efectividad del marco de gestión de riesgos y la forma en que se integra el proceso de gestión de riesgos como tal. O sea, ese punto de unión
ese punto de unión que debe existir entre lo que es el marco y el proceso de gestión de riesgos. Recuerden que el marco es la base como tal de este modelo. Bueno, vamos al proceso, ahora sí, proceso de gestión de riesgos. Terminamos el marco, entonces ahora vamos a ver qué nos habla del tema del proceso. Proceso para la gestión del riesgo. Entonces aquí tenemos como nuevo elemento más claridad en lo que debe comprender el proceso de gestión de riesgos. El proceso de gestión de riesgos implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación, consulta, establecer el contexto y valorar, tratar, controlar, revisar, registrar y reportar los riesgos. El proceso de gestión de riesgos puede ser aplicado a niveles estratégicos, operacionales de un programa o de un proyecto. En conclusión, las etapas del proceso se mantienen igual que en la versión anterior, pero sí hay unos párrafos aclaratorios adicionales. Aunque el proceso de gestión de riesgos se presenta a menudo como secuencial, en la práctica es iterativo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí más en el proceso? Vamos a la comunicación y consulta. El título continúa igual. Claridad. Entonces se aporta el tema de ser mucho más claro esta parte de que la comunicación busca promover la conciencia y la comprensión del riesgo, mientras que la consulta implica obtener retroalimentación e información para apoyar la toma de decisiones. Había gente que confundía el concepto de consulta y comunicación, ¿cierto? Ustedes veían anteriormente comunicación y consulta. Aquí lo aclara y especifica qué es cada cosa y que es totalmente diferente, lógicamente. Entonces ahora tenemos establecimiento del contexto. En la versión anterior llamaba establecimiento del contexto. Ahora en la 6.3 se llama alcance, contexto y criterios. 6.3. Bueno, nos sobra aclarar que yo estoy haciendo, yo ese análisis lo hice con base a la versión original de inglés, el de la norma como tal, de la 31.000, porque pues personalmente he estado en contra de algunos conceptos y cosas que cambiaron en la traducción que se hizo al español oficial, ¿cierto? Por ejemplo, no he compartido y no comparto el haber movido en la traducción del español los conceptos de valoración y evaluación. No los comparto y después estaré haciendo un tip más adelante aclarando por qué no lo comparto. Igual siempre he compartido el tema de que valoración está por encima de evaluación, ¿cierto? Y ahora pues en la traducción oficial del español hicieron un cambio donde colocaron evaluación por encima de valoración y lo hicieron en contra de la norma original, porque la norma original de inglés claramente establece que assessment está arriba y evaluación está abajo, es como parte del assessment, la evaluación es parte del assessment. Y en todas las normas ISO, después del año 2012, por ejemplo, la norma ISO 18788 trae los términos de valoración de riesgo y de evaluación de riesgo, y claramente sigue manteniendo. La norma de continuidad de negocio, la 28000, todas hablan del concepto de que valorar riesgo es identificar, analizar y evaluar. Pero pues no sé qué pasó ahí en esa traducción oficial que hicieron, tengo entendido en México, que decidieron mover los términos causando un gran daño, porque entonces usted cuando vaya a utilizar la norma 31000 para implementar un sistema X va a encontrar los conceptos trocados y ahí se va a preguntar, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es el correcto? Entonces ya la venimos trabajando desde el año 2009, siempre desde el 2009 se ha llamado valoración, assessment valoración, evaluación es parte de la valoración. Esta versión 2018 la sigue manteniendo de esa forma. No sé por qué la traducción oficial al español hicieron cambiar esto, generando lógicamente una confusión. Bueno, por eso este no es el tema a tocar ahorita, continuemos. Entonces, alcance, contexto y criterio. ¿Qué vemos acá? Específicamente lo que era el establecimiento del contexto en el 5.3, ahí se pedía definir el alcance, ¿cierto? Y en el establecimiento del contexto usted definía los criterios para el análisis del riesgo, para calificar la probabilidad, para calificar el impacto, la consecuencia. Eso lo hacía en el alcance, pues ahora lo pusieron mucho más específico. No sé, de pronto alguien no lo interpretaba bien o causaba confusión, entonces de pronto terminaban haciendo en la anterior versión el alcance en otra etapa, bueno, qué sé yo. Lo cierto es que ahora está claro aquí que el alcance, contexto y criterios van de la mano. Y es totalmente claro, y siempre ha sido así, lo que pasa es que no estaba textual, ¿cierto? Entonces ahora uno elabora, ¿cierto? En la parte del establecimiento del contexto, elabora uno el alcance donde va a aplicar la gestión de riesgos,
¿cierto? El análisis de contexto interno y externo, y establece los criterios para analizar el riesgo, y en esos criterios recuerden también que se establece el nivel de aceptabilidad del riesgo. Entonces, recuerden que cuando decíamos los criterios antes de ir a entrar a analizar el riesgo, para determinar el nivel de riesgo como tal, y después seguir con la evaluación, definíamos los criterios. Cómo íbamos a calificar, cuántos niveles íbamos a manejar, y de esos 5 niveles, 4 o 3, los que definiera la empresa donde podía caer el riesgo, el nivel de riesgo, determináramos y pidiéramos al máximo órgano de gobierno o a la alta gerencia la aprobación del nivel de aceptabilidad del riesgo. Y ya después, si nos metíamos a la matriz, a hacer toda la calificación. ¿Qué nuevos integran el título alcance, contexto y criterio? Ya les digo, en la versión anterior, estableciendo el contexto, se hacían las 3 cosas ahí, pero pues ahora lo pusieron textual. En la versión anterior, el alcance hacía parte de la definición del contexto interno y externo, al igual que la definición de los criterios, como le estaba mencionando. Se ubica primero que al establecimiento del contexto interno y externo y se deja como título independiente, entonces la definición del alcance, resaltando su importancia previa a la definición del contexto. Entonces, súper claro. Equivocados estaríamos si lo hiciéramos al contrario, ¿cierto? Que yo primero definiera el contexto y después mirar el alcance, no quise. Se ubica primero el establecimiento del contexto interno y externo y se deja como título independiente, resaltando su importancia previa a la definición del contexto. Entonces, primero define el alcance y después en ese alcance sí mira el contexto interno y externo. Entonces, si usted va a hacer gestión de riesgos a un proceso, tendrá que mirar el contexto interno y externo de ese proceso. Si usted hace la gestión de riesgos a una cadena de suministro, tendrá que mirar el contexto interno y externo de la cadena de suministro a la que está haciendo la gestión de riesgo. Si usted va a hacer contexto a la empresa, pues tendrá que mirar el contexto interno y externo de la empresa. Entonces, primero define el alcance y luego sí define el contexto interno y externo. Es lo que está hablando aquí la norma. Contexto externo e interno, contexto interno y externo. 532 antes se llamaba establecer el contexto externo y 533 establecer el contexto interno. Entonces ahora lo metieron todo en un solo título, una sola cláusula que nos habla de las dos cosas. ¿Qué es nuevo? Entender el contexto es importante. ¿Por qué? Entonces especifica por qué es importante comprender el contexto. Entonces dice, la gestión de riesgo se lleva a cabo en el contexto de los objetivos y actividades de la organización. Los factores organizacionales pueden ser una fuente de riesgo. El objetivo y el alcance del proceso de gestión puede estar interrelacionados con los objetivos de la organización en su conjunto. Se elimina las cláusulas 532 y 533 que hablan de contexto externo e interno con mayor profundidad respectivamente. Entonces, se resume un poco el tema de lo que aclara lo que es el contexto externo e interno. Antes se le daba una cláusula a cada contexto y se detallaba mucho más, que era un poco más extenso. Definir los criterios de riesgo, es un título, una cláusula. Dice que nuevo la organización debería especificar la cantidad y el tipo de riesgo que puede o no tomar en relación con los objetivos. Nivel de aceptabilidad del riesgo. Ahí lo está recordando. La cantidad y tipos de riesgo que puede o no tomar. Los criterios de riesgo deben alinearse con el marco de gestión de riesgo y personalizarse según el propósito específico y el alcance de la actividad que se está examinando. Los criterios deben definirse teniendo en cuenta las obligaciones de la organización y las opiniones de los interesados. Los criterios no son estáticos. Los criterios pueden ser dinámicos. Si la empresa, si el contexto interno y externo cambia, si el nivel de apetito de riesgo cambia, yo puedo cambiar mis criterios y irlos adaptando a medida que el contexto interno y externo de la gestión de riesgos cambie o cualquiera de las variables mencionadas. Los criterios deben definirse teniendo en cuenta las obligaciones de la organización y las opiniones de los interesados. ¿Debería involucrar a las partes interesadas para definir esos criterios? Sí, claro, debo hacerlo, debería hacerlo. También son parte importante del modelo. Si bien los criterios de riesgo deben establecerse al comienzo del proceso de evaluación de riesgos, son dinámicos y deben revisarse y modificarse continuamente si es necesario. Ahí están. Entonces pueden ser mejorados, pueden ser adaptados, pueden mejorarse, puede volverme más exigente, puede volverme menos exigente. Eso depende del contexto y de cómo se mueva la organización como tal. Para establecer los criterios de riesgo deberán tenerse en cuenta lo siguiente. Entonces, ¿cómo se definirán y medirán las consecuencias positivas y negativas? Factores relacionados con el tiempo, consistencia en el uso de mediciones y la capacidad de la organización. Factores a tener en cuenta cuando yo defina mis criterios, por ejemplo, para calificar la fuente de riesgo, mis criterios para calificar la probabilidad,
la vulnerabilidad para calificar la consecuencia o daño como tal. Entramos a la valoración del riesgo. Entonces aquí en la valoración tenemos, se elimina la nota ISO IS 31010, brinda directrices sobre, había una nota puntual en la versión anterior que nos referenciaba a la 31010 sobre las técnicas de valoración del riesgo, nos mandaba que consultáramos la norma, pues la nota como tal se eliminó de la cláusula. La evaluación de riesgo debe llevarse a cabo de forma sistemática, interactiva y colaborativa basándose en los conocimientos y las opiniones de los interesados. Debe utilizar la mejor información disponible complementada con la consulta adicional según sea necesario. Entonces nos entramos a la primera subetapa de la valoración de riesgo, que es la identificación del riesgo, que ahora está en la cláusula 642 y que anteriormente estaba en la 542. ¿Qué es nuevo? Al identificar riesgo, tener en cuenta lo siguiente: fuentes de riesgo tangibles e intangibles. Fuentes de riesgo tangibles e intangibles. Cambios en el contexto externo e interno. Y indicadores de riesgo emergente. Los riesgos emergentes. Entonces, no olvidar que siempre que vayan ustedes a identificar riesgo, también se debe hacer una identificación de riesgos emergentes. La naturaleza y el valor de los activos y recursos. Limitaciones de conocimiento y fiabilidad de la información. Factores relacionados con el tiempo, prejuicios, suposiciones y creencias de los involucrados. Entonces mira que ese tema de los indicadores de riesgos emergentes es importante en lo que estamos hablando anteriormente, que no solamente mirar antecedentes, historias, sino también a futuro, perspectivas, ¿cierto? Entonces ahí viene, ¿qué se está viniendo? ¿Qué está llegando? ¿Cuáles son los riesgos que están llegando? ¿Cuáles son los riesgos que no estábamos identificando y que se deben venir para el negocio que tengo? En la etapa de análisis, que ustedes ven en tema de identificación, simplemente aclara un poco más, pero no es que haya mucho cambio. En análisis dice: los eventos altamente inciertos pueden ser difíciles de cuantificar. Esto puede ser un problema al analizar eventos con consecuencias graves. En tales casos, el uso de una combinación de técnicas generalmente proporciona una mayor profundización. Entonces, un aclaratorio. En la parte de evaluación de riesgos, que es nuevo, la evaluación puede llevar a decisiones como no hacer nada más, considere las opciones de tratamiento de riesgo, realizar análisis adicionales para comprender mejor el riesgo, mantener los controles existentes y reconsiderar los objetivos. El resultado de la evaluación del riesgo debe ser registrado, comunicado y validado en los niveles apropiados en la organización. Registrado, comunicado y validado en los niveles apropiados de la organización como tal. Estas son cosas nuevas que se pide ahí, que se amplían el concepto de la evaluación del riesgo. Ya vamos al tratamiento, 6.5, antes es el 5.5. Generalidades, selección de opciones de tratamiento de riesgos. Entonces, miremos a ver acá. Se mantienen las opciones de tratamiento, que es nuevo. Si no hay opciones de tratamiento disponibles o si las opciones de tratamiento no modifican suficientemente el riesgo debe registrarse y mantenerse bajo revisión permanente. Entonces es nuevo este tema, al no tener opciones de tratamiento disponibles como tal. Preparación e implementación de planes de tratamiento de riesgos, ya los famosos planes de tratamiento. Entonces el título sigue igual, con cláusula diferente. La información proporcionada en el plan de tratamiento debe incluir limitaciones, ¿cierto? Que es como relacionado con el caso anterior, en el caso en que no haya más opciones de tratamiento, en el caso en que la empresa no pueda hacer ya nada más, o qué tipo de limitaciones tiene la empresa también para hacer un tratamiento. Pueden haber limitaciones, por ejemplo, legales, ¿cierto? No puedo hacer X control porque la ley me lo impide. Entonces, en esos planes hay que tener en cuenta también esas limitaciones y se deben, por tanto, también registrar. Monitoreo y revisión. 6.6, nuevo. El seguimiento y la revisión deben realizarse en todas las etapas del proceso. El seguimiento y la revisión en todas las etapas del proceso.
no limitado a algunas etapas solamente. Mayor claridad en cuanto a que el monitoreo y la revisión incluyen la planificación, recopilación y análisis de información, registro de resultados y retroalimentación. Registros e informes. Entonces, anteriormente lo llamábamos registro del proceso para la gestión del riesgo. ¿Qué faltaba? Informes. ¿Cierto? Entonces hablamos de registrar, pero no éramos muy claros con los informes que debíamos sacar del modelo. ¿Cierto? ¿Qué tipos de informes deberían salir del modelo y a quién comunicarlos? Que también es muy importante. Entonces, que se aclara un poco más el tema de informes. El proceso de gestión de riesgo y sus resultados deben documentarse y reportarse mediante mecanismos apropiados. Entonces, eso se reemplazó por el tema de la trazabilidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nos limitamos anteriormente solamente a los registros, era para mantener la trazabilidad del modelo. ¿Qué se había hecho? En caso de yo querer consultar algo, volverme atrás y mirar los registros. Entonces ahora ya se involucra el tema de reportes. Se mantienen los registros, pero también hay que reportar. Los informes y registros pretenden comunicar las actividades y los resultados de la gestión de riesgos en toda la organización, proporcionar información para la toma de decisiones, mejorar las actividades de gestión de riesgos, ayudar a la interacción con las partes interesadas, incluyendo aquellas con responsabilidad y rendición de cuentas por las actividades de gestión de riesgos. Hay que involucrarlas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos partes involucradas en el modelo de gestión de riesgos, pero nunca les estamos informando nada. Entonces, ¿cómo queremos nosotros exigir colaboración o que nos ayuden si no les informamos? Y nos mantenemos al tanto del desempeño del modelo, si está funcionando o mucho más. ¿Cuáles son las mejoras que se han obtenido en el modelo gracias al aporte que ellos están dando? Entonces, es lo más lógico, ¿no? Si yo estoy ofreciendo el modelo como parte interesada, miremos un proveedor, puede ser los clientes o otra parte interesada, le estoy aportando al modelo, pero yo no veo que me informen sobre los beneficios aportados por lo que yo he hecho, entonces pues no me va a interesar ni me voy a involucrar. Entonces aquí lo más lógico es que si alguien colabora, pues debe ser informado también de los beneficios y del desempeño, de la mejora en el desempeño gracias a sus aportes como tal. Se resalta la importancia de elaborar informes y lo que deberían contener. Ahí está, qué tipos de informes van a salir, hacia dónde van a ir esos informes, cómo se van a transmitir, cómo salvaguardo la confidencialidad de esos informes, cuáles son confidenciales, cuáles no. Entonces más claridad en esa parte. Las decisiones relativas a la creación y retención y manejo de la información documentada de tener en cuenta, pero no limitarse a su uso, la sensibilidad, confidencialidad, en el contexto externo e interno. Entonces es muy claro también no es sacar informes y ir sacando por sacar, no, ni comunicando. Yo debo saber qué debo comunicar mirando la sensibilidad de la información. La presentación de informes es una parte integral de la gobernanza de la organización y debería mejorar la calidad del diálogo con los interesados y apoyar a los órganos de alta dirección y supervisión en el cumplimiento de sus responsabilidades. Los factores a considerar para la presentación de informes incluyen, pero no se limitan a diferentes partes interesadas y sus necesidades y requisitos de información específicos. ¿Qué debo comunicar a mis partes interesadas? Tener en cuenta los requisitos. Costo, frecuencia y puntualidad de la presentación de los informes. Método de presentación de los informes. Relevancia de la información para los objetivos organizacionales y la toma de decisiones. Bueno, y llegamos a la bibliografía. Entonces, en la bibliografía es nuevo la guía ISO 73, ISO guía 73 del 2009, gestión de riesgo de vocabulario. No la nombraban en la anterior bibliografía, a pesar de que existía, no la estaban nombrando. Ahora sí la están nombrando. Número 1, las referencias bibliográficas. Bueno, muy bien. Ha sido un placer. Este fue el análisis que logré hacer. En conclusión, ¿qué podemos tener? Pues realmente, si ustedes se dan cuenta, las modificaciones que tiene la norma son más de forma que de fondo, ¿cierto? Muchas aclaraciones, mucha especificidad en ciertos puntos, aclarando lo que se quiere. Los principios pues, se integran un poco más, pero se mantienen en su esencia como tal lo que ya existía. Entonces, a manera general y en la práctica que ya he desarrollado, ya tenía elaborado algunos modelos de 31.000 versión 2009, no tuve ajustes de profundidad, más de conceptos, ¿cierto? Pero digamos la esencia, la estructura sistemática y metódica del modelo se sigue manteniendo.
sigue manteniéndose la importancia sobre el marco. Si el marco no está bien, difícilmente el proceso pueda funcionar. El marco es para medir el desempeño del proceso. Que veo significativamente el tema como integran como más textualmente la norma, a pesar de que siempre lo he venido enseñando de esa forma. Si no integras el modelo a la parte estratégica no tienes nada, pero ahorita está más textual, está más explícito en la norma. Oiga, objetivos estratégicos, el negocio, el modelo es para el negocio, no para un sistema de gestión, para el negocio. Una vez lo tenga el negocio apropiado, sí ya úsalo para sistemas de gestión, que es el mensaje de la 31.000. Entonces, una norma mucho más, digamos, mucho más clara. Yo lo que veo realmente en los cambios que están haciendo aquí es llegar un poco más fácil al lector, a la comprensión, a lo que se quiere buscar, ¿cierto? Porque cambios estructurales no tenemos. Usted mira en el tema del proceso, bueno, la claridad que vimos ahorita el tema de los reportes, pero en el tema del proceso como tal sigue arrancando del contexto, de la comprensión, sigue el tema de la valoración con su identificación, análisis y evaluación, y sigue en la parte del tratamiento del riesgo, que por ahí le puede dar otras opciones, pero en esencia siguen siendo las mismas seis opciones que planteaba la 31.000 de versión 2009, ¿cierto? Siguen siendo las mismas opciones, en esencia. Lo que quiere ratificar que la norma está muy bien hecha desde el año 2009, la esencia se sigue manteniendo y eso es porque pues, ha dado resultados. Entonces, ¿para qué querer cambiar algo que ya da resultados y que está funcionando muy bien? Entonces, bienvenida sea la versión 2018 por los aportes en temas de claridad, en temas de profundización en términos, ¿cierto? En temas de hacerle una norma mucho más amigable, más comprensible, que llegue mucho más al lector, pero seguimos trabajando la esencia que siempre hemos trabajado porque el modelo se mantiene muy fuerte en su estructura como tal, ¿cierto? Mucho cuidado con el tema de proteger y agregar valor, el principio relevante, los otros muy importantes, pero las empresas lo que primero quieren es proteger y agregar valor, ¿cierto? Que el modelo agregue valor, le ayude a cumplir los objetivos del negocio. Si un modelo, no solamente 31.000, un sistema de gestión, el que sea, no le ayuda al negocio a cumplir sus objetivos estratégicos, no va a ser aceptado. No va a ser aceptado y por ende lo van a rechazar. Muchas gracias. Este era el análisis que les quería compartir a ustedes, un análisis que hice con base a la versión en inglés de la norma ISO 31000-2008, comparándola con la versión del año 2009. Un placer. Seguimos trabajando cuando disponga de tiempo, un poquito de tiempo, que la verdad no es mucho del que dispongo, pero sí trago el esfuerzo por tratar de llevarle a las personas que me siguen en mi canal temas de gestión, novedades, temas de seguridad, temas de gestión de riesgos, temas de cadena de suministro, que es lo que me apasiona. Muchas gracias y nos estaremos viendo. Un placer. Saludos Latinoamérica.